Entonces, como había dicho, cuando trabajamos en R2, nosotros trabajamos de dos formas los puntos. Los trabajamos como tal, puntos en el plano, estos que tienen coordenada -2, -5, ay, no es cierto, sería +2, +5 y uno -4. Bueno, quizá no están tan bien puestos allí, pero digamos que aquí están los puntos, ¿no? Otra forma de verlos también sería mediante esta idea de vectores, ¿no? Como lo estábamos trabajando en estas clases hasta ahora. Nada más que quede como comentario eso. Este, y el día lunes estaban viendo de una especie de equivalencia. Esta equivalencia era entre el conjunto que estaba expresado de la forma SP, en donde le voy a poner una línea en la parte de arriba solo para hacer hincapié que estamos hablando de vectores y por otro lado estamos hablando de escalares y de un producto por escalar, como lo habíamos manejado en clases anteriores, en donde tenían los escalares cierta propiedad, que era que al sumarlos nos daban de resultado 1. Entonces, este conjunto de aquí nos va a formar algo. Todavía no sabemos qué, pero va a formar algo. Por otro lado, nosotros tenemos un segundo conjunto. Este segundo conjunto es una recta que ya conocemos bien porque, pues, pues porque ya lo vimos antes, ¿no? Y siempre se dice que ya lo conocemos bien porque ya lo vimos antes y no es el tema que estamos haciendo ahorita. En donde este de acá se va a ver de la forma P más, le voy a poner un lambda, lambda veces D, otro vector al que llamamos vector director. Y donde dejamos que lambda corra por los reales. Entonces tenemos estos dos conjuntos. El primero de aquí que nosotros ya sabemos que es una recta y este segundo de acá que nosotros pues no sabemos qué es, pero ya después vamos a ver que es una recta también. Entonces tenemos estos dos conjuntos. La idea es que nosotros vamos a ver que en efecto estos dos conjuntos son lo mismo, aunque la idea de fondo es todavía un tanto más general que esto. Porque la idea tras esta forma de escribirlos o de ver estos conjuntos, esta igualdad de conjuntos, es la de lugar geométrico. Lugar geométrico. Un lugar geométrico es un conjunto en el plano, en nuestro plano, perdón si dije proyectivo antes, nuestro plano euclidiano, me quedé con la de proyectiva y ahorita estoy pensando que a lo mejor lo dije. Nuestro plano euclidiano. Entonces, estamos pensando en nuestro plano euclidiano y un lugar geométrico es simplemente un conjunto de puntos que cumplen cierta propiedad. Entonces, eso es el lugar geométrico. Quizá no sea la definición más formal que podamos tener del lugar geométrico, pero lo podemos entender así, ¿no? Como el lugar en R2, perdón, lugar. El conjunto de puntos en R2, el conjunto de puntos en R2, y ahorita estamos hablando en R2 porque estamos en geometría analítica, pero si estuviéramos en geometría sintética, en geometría moderna, estaríamos hablando de puntos en nuestro plano euclidiano. Recordemos que aquí estamos no estamos haciendo distinción entre uno y otro, plano euclidiano en R2. Entonces aquí estamos hablando del conjunto de puntos en R2 que cumplen cierta propiedad. Que cumplen cierta propiedad. Y la propiedad que cumplen es precisamente esta de acá, no a lo que nos interesa en el ejercicio anterior. Nos interesa que cumpla esta propiedad, que tengan esta forma en específico, que cumplan esta propiedad algebraica. Pero puede ser algo, les digo, todavía más general. Pueden no solo enfocarse en R2 y decir plano euclidiano. Euclidiano. En donde entiéndase por plano euclidiano, euclidiano. Aquel que no tiene coordenadas. Entonces, básicamente es algo que podamos hacer y dibujar. Entonces, la idea del lugar geométrico es todavía más general. Por ejemplo, un ejemplo de un lugar geométrico podría ser el lugar de todos los puntos de todos
los puntos que equidistan de dos puntos fijos. O podría ser un ejemplo, ejemplo 2. Voy a dejarlo aquí. Ejemplo, el lugar geométrico de todos los puntos el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan, ahora que no sean de dos puntos fijos, sino de uno solo, de un punto fijo. Inclusive podemos hacer todavía más, podemos decir que nuestro tercer ejemplo sea el lugar geométrico, y ahorita vemos cuál es cada uno de ellos. Lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de tres puntos fijos. Y recordemos, esta idea del lugar geométrico es más que nada para terminar de entender si es que todavía quedan algunas dudas con respecto al teorema o a lo visto el día lunes. Entonces, más que nada por eso es que lo estamos haciendo. Y ahorita vamos a ver qué relación tiene con esto. Entonces, estos son algunos ejemplos, son tres ejemplos de lo que es un lugar geométrico. Creo que el más conocido debería de ser este segundo ejemplo que tenemos aquí. Este segundo ejemplo que tenemos aquí es el lugar geométrico, es decir, es un conjunto de puntos en nuestro plano euclidiano, de tal manera de que cumplen, que equidistan de un punto fijo, es decir, que tienen la misma distancia hacia un punto fijo. Por ejemplo, este segundo ejemplo que les acabo de poner nos dice, primero considera un punto fijo, es decir, vamos a considerar este punto al que voy a llamar C, punto fijo. Entonces, este de acá es el punto fijo. Y si nosotros agarramos por acá un punto P y nosotros decimos, pues yo quiero que este punto P y este punto Q estén en este lugar geométrico. Para que estén en este lugar geométrico, lo que se debe de cumplir es que equidistan hacia este punto C. Es decir, que la distancia que hay de P a C sea la misma que la distancia que hay de C a Q. Que esta distancia 1 sea igual a esta distancia 2. Entonces, si la distancia 1 es igual a la distancia 2, estos dos puntos están en este lugar geométrico. Entonces, si esto sucede, se dice que P y Q están en el lugar geométrico. ¿No? Entonces, esta es la idea de este ejemplo. El de arriba, el primero que vimos, es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan a dos puntos fijos. Por ejemplo, ahora consideremos a dos puntos fijos a los que voy a llamar A y B, y voy a tomarme a todos aquellos puntos de tal manera que tienen la misma distancia hacia uno y hacia otro. Es decir, P hacia acá y P hacia acá. Entonces, si esta distancia y esta distancia son la misma, distancia 1 y distancia 2, entonces P está en el lugar geométrico. Es decir, es uno de los puntos que cumplen esta propiedad que a mí me interesa. Y en esta tercera nos dice que tenemos tres puntos fijos que van a ser A, B y C. Y en este caso, si por ahí, digamos aquí, hay un punto I, de tal manera de que la distancia que hay hacia A, la distancia que hay hacia B
y la distancia que hay hacia C son la misma, entonces este punto I es un punto en el conjunto que acabo de mencionar, es decir, en el lugar geométrico. Entonces, la idea del lugar geométrico es, yo te doy una descripción y tú te fijas quiénes cumplen esta propiedad. Vamos a centrarnos en este primer ejemplo, que de hecho por eso fue que lo puse. El primer ejemplo, el ejemplo 1, me dice que yo lo que tengo son dos puntos fijos, A y B. Lo mismo que había dicho, ¿no? Y también había comentado de que si un punto por aquí tiene esta propiedad, en donde esta distancia y esta distancia, donde recordemos que distancia estamos hablando de un número, son iguales, entonces el punto P está en el lugar geométrico. Y ahora digamos que por acá hay otro punto. Hay otro punto Q que también cumple esta propiedad, en donde la distancia de aquí para acá y la distancia de aquí para acá es la misma. No tiene que ser la misma distancia, por ejemplo, D1 y D3 no tienen por qué ser iguales, porque a mí la que me interesa es D3 con D4, ¿no? Entonces, entre estas dos nada más, no me interesan las otras distancias. Por ejemplo, si por acá puedo encontrar un punto PQR, de tal manera de que esta distancia y esta distancia sean las mismas, entonces R también es un punto de nuestro lugar geométrico, es decir, está cumpliendo esta propiedad. Por ejemplo, este punto, este de acá, y ya se entendió, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es encontrar los puntos que están cumpliendo esta propiedad. Nosotros, si tenemos un punto que cumple esta propiedad, es porque está en el lugar geométrico. Entonces se verían algo así, porque todos estos puntos lo están cumpliendo. Pero ahora, pues ya, me detengo en algún momento, digo, ah, ya con esos, ¿no? Bueno, uno más, quizá otro más. Y ya, me detengo ahí. Y digo, ah, pues ese es el lugar geométrico, ¿no? Eso sería lo primero que podría yo decir. Pero aquí la cosa es que puede estar sucediendo que no esté considerando algunos puntos. Puede que haya algunos otros puntos que también cumplan esta propiedad, pero que yo no me esté enterando porque me estoy deteniendo en el punto en el que sea que me detuve, ¿no? Pero digamos que puede suceder eso, ¿no? Que yo digo, todos estos puntos lo están cumpliendo, pero no sé si sean todos. ¿Cómo yo estaría seguro de que en realidad sí estoy tomando y sí estoy considerando a todos los puntos y no por ahí hay algún otro punto que también cumple esta propiedad? Entonces la idea de este lugar geométrico es decir, mira, si tú tienes un punto que está cumpliendo esta propiedad, pues se ve que va a estar sobre esta recta, ¿no? Sobre esta recta de acá, a la que de hecho se le llama mediatriz y en un futuro la vamos a dar. Entonces, lo que haces es, yo, si me dicen, o más bien, a mí, si me dicen que lo que quieren hacer es encontrar el lugar geométrico de todos los puntos que cumplen esta propiedad, yo lo que digo es, yo propongo a esta recta que se le echó acá, yo la propongo y digo, este es el lugar geométrico, esta es la que te funciona. Entonces, yo propongo a esta recta como lugar geométrico. Geométrico. ¿Será, no será? Pues eso depende ya de si estoy proponiendo bien las cosas. La idea es, me fijo cómo es que se está comportando. Si veo que se comporta de esta manera, en donde todos los puntos me están saliendo alineados, pues digo, mira, esta recta yo la propongo como lugar geométrico del ejemplo 1, es decir, la propongo como el lugar geométrico, el conjunto de todos los puntos que cumplen esta propiedad. ¿Cómo yo voy a saber o cómo yo puedo demostrar que en efecto esta recta
que estoy proponiendo es la que cumple esta propiedad. Entonces se hacen dos cosas. La primera de ellas es, me fijo en un punto que esté sobre la recta y me fijo que entonces un punto que está sobre la recta, en efecto, cumple dicha propiedad. Y la segunda cosa que la que debo yo demostrar es que si hay un punto que está fuera de la recta, entonces ese punto no está cumpliendo dicha propiedad. Y con eso acabaría de demostrar que esta recta que yo propuse es el lugar geométrico. Repito, si un punto está aquí y cumple que un punto es... A ver, otra vez. Yo propongo esta recta como lugar geométrico porque vi que estaban funcionando bien. Entonces lo que hago para saber que en efecto toda esta recta es el lugar geométrico, es decir, aquel conjunto de puntos que cumplen esta propiedad, debo de demostrar dos cosas. La primera de ellas es que si un punto está aquí, entonces cumple la propiedad, y que si un punto no está ahí, entonces no cumple la propiedad. Entonces, eso es lo que se debe de hacer con un lugar geométrico. Esa es la idea de un lugar geométrico y de cómo demostrar que algo es un lugar geométrico. Y nada más como comentario, esta recta de aquí se llama mediatriz. Mediatriz. Ahora, ¿a qué iba con todo esto? A lo que iba es que lo que hicieron el día lunes fue precisamente eso, ver que se trataba de un lugar geométrico, ver que en efecto esta recta de aquí, aquí, ver que esta recta de aquí es el lugar geométrico de los puntos que cumplen que SP más TQ que tienen la forma, porque se ve muy feo que cumplen, puntos que tienen la forma SP más TQ con S más T igual a 1. Entonces, eso es lo que hicieron básicamente, o la proposición o el teorema del día lunes, solamente enunciada de otra forma. Lo que hicieron fue demostrar que esta recta de aquí, esta recta que pasa por P y que pasa por Q, es el lugar geométrico de todos los puntos que tienen esta forma. Ahora, yo sé que esta recta es la recta que se ve así. Por eso es que lo que se hizo fue tomarnos un punto sobre la recta y ver que cumplía esta propiedad. Y la otra fue ver que si cumplen esa propiedad, entonces están sobre la recta. ¿Sí? Que es básicamente el teorema, nada más que redactado de otra manera. Pero en el fondo es un lugar geométrico que cumple esta propiedad. Es decir, es este conjunto que tenemos aquí y yo lo estoy proponiendo. Yo estoy proponiendo que esta recta es el conjunto de todos los puntos que cumplen dicha propiedad. Para eso yo lo que tengo que hacer es ver que si un punto está aquí, entonces cumple la propiedad, cosa que no me acuerdo si fue la ida, pero creo que sí. Y la otra es que entonces que esos puntos son los únicos que están ahí, ¿no? Es decir, que si están afuera, entonces no cumplen esa propiedad, ¿no? Pero es una contraposición la que se hizo en ese caso. Entonces, espero que con esta idea del lugar geométrico, y más que el lugar geométrico, esta otra redacción que tuvimos de este teorema, con eso quede claro el panorama general de lo que se hizo la clase de lunes, que era como que la duda que había surgido. Pero es que en el fondo es eso. En el fondo no se planteó como tal, pero esto es lo que se está haciendo. Simplemente ver que se cumple esta igualdad de dos conjuntos y precisamente queremos ver dicha igualdad porque lo estamos pensando, o se está pensando como un lugar geométrico, como lo que habíamos comentado en como lo que habíamos comentado aquí.
Y simplemente para terminar, el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan a estos dos fijos es una recta que pasa por el punto medio del segmento AB y además es perpendicular. Esta es la que se llama la mediatriz. Este de acá es simplemente una circunferencia. Es una circunferencia porque aquí todos estos puntos equidistan de un punto fijo en el centro. Y este de acá es un solo punto. El punto es el incentro y este solo se vale si se forma un triángulo con los tres puntos dados. Si no se forma un triángulo, entonces no es posible esta construcción, pero si se forma un triángulo, entonces existe y se puede encontrar con la intersección. Perdón, no es el incentro, es el circuncentro, que se denota con una O. Y entonces este se puede encontrar precisamente con las mediatrices. Es decir, trazando rectas perpendiculares desde los puntos medios de los lados de nuestro triángulo, ¿no? Esto se los comento así nada más de rápido, verlo como un lugar geométrico, en donde este lugar geométrico ya no son muchos puntos como una recta, ya no son muchos puntos como una circunferencia, sino ahora es solamente un punto el que lo está cumpliendo. Le repito, esto lo vamos a ver después cuando trabajemos con la ecuación normal de la recta. Vamos a ver un ejercicio en donde utilicemos las mediatrices, pero por ahora vamos a realizar un ejercicio en donde se ocupan las medianas. Y para ver dicho ejercicio también vamos a ocupar algunas de las cosas que trabajaron el día de ayer, en donde el día de ayer lo que hicieron fue decir, si yo tengo a dos puntos A y B, entonces hay una especie de reset para decir en qué razón un punto divide a ese segmento. Para empezar, nosotros cuando tenemos un segmento, es decir, un pedazo de línea que va desde A hasta B, si yo tengo un punto P sobre este segmento, un punto P sobre este segmento, entonces nosotros decimos que el punto P divide al segmento AB en una razón. ¿Cuál es esa razón? La razón va a depender de dónde se encuentre dicho punto P. Pero básicamente te agarras el primer segmento, te agarras el segundo segmento y haces una división de los dos segmentos. Donde aquí quizás sería, o lo más conveniente sería decir, no es una división directamente de los segmentos, sino de cuánto miden los segmentos. Por ejemplo, si este mide 5 y este mide 1, entonces eso es lo que hacemos. Tomamos la medida, la longitud de los segmentos, que lo voy a denotar así. La longitud de los segmentos y hacemos la división, ¿no? Lo que nos va a dar un número de resultado. Y esto de acá es lo que se le llama la razón en que el punto P divide al segmento AB, en donde a veces también al segmento se le denota con una rayita en la parte de arriba, ¿no? Nada más como un comentario. Entonces, a eso es lo que representa este punto P. Esto es lo que representa la razón. Simplemente fijarnos cuál es la magnitud de nuestro primer segmento y fijarnos cuál es la magnitud de nuestro segundo segmento. Hacemos la división de dichas magnitudes, es decir, de los números, de cuánto miden, y el resultado de esa división va a ser la razón. Y básicamente lo que nos dice es, este segmento es 5 veces más grande que este segmento de aquí. Ahora, eso es en el caso en donde el punto P sea un punto en el interior del segmento. Pero, ¿qué pasaría si ahora decimos, pues hay que ampliarlo un poco más porque, pues, matemáticas, ¿no? Entonces, hay que generalizarlo todavía más. Entonces, para generalizarlo, lo que tendríamos que hacer sería, considera tu segmento AB, pero ahora, en lugar de agarrarte a P dentro del segmento, a P ahora tómalo afuera del segmento. Y no importa si está dentro o no, si la división de nuestro segmento ya no coincide con nuestra idea de agarrar algo y cortarlo,
O sea, imagínense, ¿no? Están cortando un pedazo de carne y pues le cortan acá con el cuchillo, ¿no? Entonces lo divide en esta parte y lo divide en esta parte. Pero si de repente agarras el cuchillo y lo cortas acá, pues algo raro está pasando, ¿no? O sea, algo no está bien. Pero no, o sea, aquí lo vamos a generalizar más, no nos vamos a solamente enfocar en el segmento AB, sino en el segmento AB de manera, digámoslo así, extendida, en donde nuestro punto P de todos modos cumple con ser colineal con A y B, cosa que es muy importante, si no, no se podría hacer la división de un segmento, pero que ahora está en la parte de afuera, de esta forma. Y en este caso, lo que se hace es que se consideran segmentos dirigidos. Segmentos dirigidos quiere decir, tú lo que vas a hacer es lo mismo. Te tomas AP, la magnitud, le pones un número, digamos que de aquí a acá mide 6, y en la parte de abajo haces la misma magnitud entre PB. Pero la magnitud ahora la podemos considerar en un sentido, es decir, no solamente cuánto mide, sino además de eso le podemos agregar un signo. Le podemos decir, como tú incumpliste las normas de ir hacia la derecha y te fuiste hacia la izquierda, te voy a poner un signo negativo, ¿no? El -2. Que es un tanto una idea similar a cuando nosotros trabajábamos con, ¿cómo se llaman? Con inversos aditivos. Por ejemplo, nosotros teníamos el 2 y teníamos el -2, en donde el menos lo único que nos indicaba era un signo para decir, este es el inverso aditivo del número de arriba. Entonces, es algo similar. Este signo de menos, aunque una vez aquí ya lo trabajamos como si se tratara del signo negativo de toda la vida. Entonces, lo que nos daría de este lado sería un -3. Lo que quiere decir es que, en este caso, el segmento, bueno, esta es la razón, ¿no? La razón en que el punto P divide el segmento AB. Entonces, aquí lo que nos diría es que el segmento AB, perdón, el segmento AP es 3 veces más grande que el segmento BP o PB en este caso. PB, pero además nos dice todavía más. Como hay un signo de menos, además, como hay un signo de menos, lo que sucede es que un segmento está al revés. Y entiéndase al revés en este sentido. Nosotros decimos que las cosas van a la derecha. Van desde A hacia B. Porque bien podemos tomar un segmento así vertical y pues en ningún momento B va a estar a la derecha, hacia la izquierda, ¿no? Entonces, en ese sentido de que vamos en la dirección AB. Entonces, eso es lo que significa que un punto divide a un segmento en una razón dada. A veces nos da negativo porque ahora consideramos la orientación, cosa que es nada más que nada anecdótica, porque no lo ocupamos en realidad en este curso, simplemente para justificar, o bueno, les comento porque creo haber escuchado que Alonso les dijo el día de ayer que si P está fuera, entonces el número es negativo, ¿no? Y es por esto mismo. Entonces, esto es lo que sucede con que un punto divide un segmento en una razón dada. Y este es un tema, digamos, más geométrico, geométrico en el sentido de geometría euclidiana que de geometría analítica. Pero es precisamente porque, pues a partir de la geometría euclidiana, pues estamos trabajando la geometría analítica. Entonces también creo es importante que tengan en consideración estos puntos. Ahora sí, también una de las cosas que trabajaron el día de ayer, antes de que se me olvide, es que, y bueno, ya lo había dicho, ¿no? Que un segmento es tantas veces más grande que otro, ¿no? Eso es lo que nos representa la división de un segmento. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con un punto al que voy a llamar G,
y este punto G resulta que divide en una razón de 2 a 1, quiere decir que el segmento AG es 2 veces más grande que el segmento GB, cosa que vamos a ocupar porque tiene que ver con la propiedad de las medianas, ¿no? Que como si hicieron su tarea, supongo que ya todo el mundo sabe. Cuando hablamos de la mediana, estamos hablando ya sea de la recta, ya sea del segmento, que divide a perdón, tiene la propiedad de que se cortan en un punto que divide a las medianas en una razón y esta razón es 2 a 1. Esta es de una forma geométrica más sintética que otra cosa, porque cuando nosotros trabajamos con coordenadas baricéntricas, pues no se ve así, ¿no? No se ve la razón de esta forma exactamente, porque nosotros para empezar a nuestros puntos los llamábamos con minúsculas, que no tiene nada que ver, pero, o sea, eso es una de las diferencias. Otra de las diferencias es que el punto P no era este, sino el punto que teníamos acá, le podríamos llamar, bueno, G minúscula también, porque no se me ocurre otro nombre. Y aquí teníamos otra propiedad, no exactamente de esta forma como razones, en donde recordemos que aquí son magnitudes, no exactamente de esta forma como razones, sino nosotros lo estábamos trabajando mediante esta otra manera, así aquí está, esta otra manera en su forma baricéntrica, en donde en su forma baricéntrica, esta misma expresión, en donde dice que está 2 a 1, es decir, que el segmento PG es el doble que el segmento GQ, lo que significa o la forma de escribirlo más bien en esta forma baricéntrica es que aquí tenemos 2 tercios de P más 2 tercios, perdón, más 1 tercio de Q. Y eso es el punto G. El punto G se expresa de esta forma. El punto G se expresa como 2 tercios de P más 1 tercio Q. Ajá. Eso es el punto G, es su expresión. Pero en realidad las dos formas son lo mismo, solamente lo estoy expresando de manera diferente. Esto es de una forma más euclidiana, por llamarlo de alguna manera, en donde esto lo que nos está representando son cuántas veces cabe el segmento, el primer segmento en el segundo segmento. Perdón, cuántas veces es más grande el primer segmento que el segundo segmento. Y en este caso no lo voy a escribir de esa forma, sino me dice qué tan cerca está del punto P y qué tan cerca está del punto Q. Y lo representamos de esta manera. Básicamente es, si este segmento es 2 veces más grande que este segmento, quiere decir que si yo divido en dos partes iguales a AG, es porque este primer pedazo es igual a este segundo pedazo. Y a su vez es igual a ese tercer pedazo. Lo dividimos en 3 partes iguales. Y tomando esta misma idea, pero ahora implementada en esta otra forma de escribirlo, lo que tenemos es que estamos dividiendo en 3 partes iguales y 2 de estas 3 partes están cerca de P y una de estas 3 partes está cerca de Q. Eso es el punto G. Entonces, este punto G, que viene a ser este punto G, pero en mayúscula, lo representamos de esta forma, pero ahora en su forma baricéntrica. Y creo que es una especie de resumen rápido de lo visto el día de ayer y espero haya aclarado algunos puntos con respecto a lo que vieron el día de ayer, ¿no? Que también era lo que me estaban preguntando. O sea, no solo me desvío porque desviarme del tema. Creo yo que sí tiene un propósito cuando me desvío del tema. Eh, sí, el propósito. Todo esto también lo vamos a ver ahorita. Y esto tiene que ver con la siguiente proposición, teorema, vamos a ponerle para que suene más importante. El teorema es que las medianas en un triángulo, de un triángulo, se intersecan en un solo punto. Que yo sé que todo el mundo es muy responsable y siempre hace sus tareas, pero como quizá
haya alguien que no haya entrado a la clase anterior y nunca se enteró de que tenía tarea moral, las medianas son aquellas rectas que pasan por uno de los vértices de nuestro triángulo y pasa por el punto medio, es decir, que el punto que corta la mitad al lado contrario. A este punto al que vamos a llamar L. L es para rectas. Bueno, M. Entonces, este punto M que tenemos aquí. Esta es la mediana. Una mediana es eso. La recta que pasa por el punto A, por el punto M, punto medio de B y de C. Eso es una mediana. No solo lo podemos trabajar como mediana, podemos aprovecharnos y decir, oye, pues, ¿por qué una recta si en este caso no nos interesa tanto y lo podemos dejar en segmento? Y ya. ¿Qué pasó, Lourdes? Ah, sí, donde dice las medianas en un triángulo se intersecta o Ajá, sí, se intersectan o se intersecan. Me decía un profesor que lo correcto era decir intersecan, entonces nunca le he llevado la contraria, así que desde entonces se me quedó la maña de llamarle intersecan y no intersectan. Me decía porque la idea de intersección, bueno, de intersecar, tiene que ver, o sería como la forma en español de llamarle, y cuando se le dice intersectan, es porque tendría que ver más con la idea de intersection o algo así, ¿no? Que vendría en inglés. Entonces, pues que lo correcto pues, sería llamarle intersecar. Y pues ya sabe, profesor habla, profesor que le creo. Entonces, pues por eso. Pero sí es lo mismo. Y si no está bien, también me dice, ¿no? Pero Gracias. le llamo intersecar. ¿No? Entonces las medianas de un triángulo se intersecan en un solo punto. Esta es una mediana y se va a intersecar en un solo punto. Pero pues, ¿quiénes, no? O sea, las medianas. Es decir, tres rectas. Las tres rectas que van desde aquí hasta acá, el punto medio, desde aquí hasta acá en el punto medio. Tres rectas por lo general no tienen por qué intersecarse, pero en este caso sí sucede eso. Son rectas que tienen esta propiedad que les había dicho de que van desde este punto al punto medio del lado contrario de un triángulo y en este caso estas cumplen con que se intersecan en un solo punto. Y la forma de demostrar que se intersecan en un solo punto es utilizando pues una especie de propiedad y al mismo tiempo una especie de una maña. Esta maña de demostrarlo, que en geometría moderna de hecho es complicado demostrarlo, lleva varios resultados previos. Lo que vamos a hacer en este caso en geometría analítica va a ser bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es que vamos a dividir en tres partes iguales a este segmento. Este segmento que va desde A hasta M, donde nosotros ya sabemos que M es un medio de B más un medio de C. Entonces, esto lo dividimos en tres partes iguales. Aquí, a este punto al que llamo punto G, yo también ya sé cómo se expresa este punto G. Y yo ya sé porque pues aquí está arriba. Este punto G se expresa como 2/3 de A más 1/3 de M. Entonces se expresa de esta forma. Yo estoy proponiendo ese punto G, o sea, no tiene nada más en particular que es este precisamente y que lo expresamos de esta forma. Hasta el momento, digamos que me estoy sacando eso así de la manga, ¿no? Que agarrar ese punto G. ¿Por qué? Pues porque es el que va a servir, porque es donde las rectas van a pasar, y entonces yo lo que voy a ver es que este punto G está en esta recta, también está en esta otra y también está en esta otra. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ver que está en todas las rectas. Este, y bueno, pues vamos a ver eso. G para empezar se escribe de esta forma. Entonces, como G está en
la recta AM en la recta AM, es decir, en la mediana desde A. Qué horrible notación. En la mediana desde A y G es de la forma 2/3 de A más 1/3 de M. A su vez, esto también es lo mismo que 2/3 de A, en lo que no voy a tocarle nada, pero también M es 1/2 de B más 1/2 de C. Simplemente porque M es el punto medio de B y de C y se escribe de esta forma. ¿Vas a comentar algo más, Lourdes? No, perdón. Bueno, está ahí. No, se queda ahí la mano. Va. Entonces, tenemos que G se puede expresar de esa manera, de esa forma. Voy a reescribirlo aquí arriba. G es 2/3 de A, 2/3 de A más doy un sexto de B más un sexto de C. Ya vi que hice mal. Es que lo escribí al revés acá arriba. Sí, es cierto, lo escribí al revés aquí arriba. Bueno, ustedes disculparán. O sea, todo lo que dije, pero es al revés. Es al revés. Es 1/3, son 2/3. Es 1/3, son 2/3. Ay, no puede ser. 1/3, 2/3. 1/3 y 2/3. Caray. La demostración más sencilla que vamos a ver en todo el semestre y me equivoco. A ver. Entonces, continuemos con esto, ya con 1/3 y 2/3 escritos bien, ahora sí. Y hicimos las sustituciones de manera correcta y lo reescribimos en la parte de aquí arriba. 1/3 de A más 2/6, es decir, 1/3 de B más 1/3 de C. Entonces G se ve de esta manera. Distribuí y ya. Entonces tenemos a G que se ve de esta forma. Ahora, nosotros también sabemos que G, que se ve así, que nosotros ya sabemos que se ve de esta manera, es lo mismo que verlo como oh, como 1/3 de B más 1/3 de A más 1/3 de C. Esto es lo mismo que 1/3 de B más 2/3 por 1/2 de A más 1/2 de C. Que esto no es otra cosa más que 1/3 de B más 2/3 de N, donde N es el punto medio. Ay, esa es una ñ. Bueno, ustedes saben que no es una ñ, que eso es una n con una barrita encima porque estamos hablando de un vector. Entonces, donde n es el punto medio de A
y de C. Ujú. Digamos que fuimos al revés. Si ya salió esto de acá para A y el punto medio de B y de C, ahora podemos tomarnos a B y el punto medio de A y de C. Entonces, eso es lo que significa. G no solo es el punto medio de A y de... Perdón, G no solamente está en la recta que pasa por A y por el punto medio de B y de C, sino que además ahora resulta que G también está en la recta, sí, que G también está en la recta que pasa por B y que pasa por N, donde N es el punto medio de A y de C. Es decir, G está en la recta, y ya les prometo que vamos a acabar. Está en la recta de, en la recta que pasa por B y N, el punto medio de A y C. ¿Por qué yo sé que pasa por dicha recta? Porque 1/3 más 2/3 es 1, ¿no? Entonces, es la forma baricéntrica. Es la forma baricéntrica de la recta BN. Entonces, yo ya sé que G, además de estar en la recta que habían dicho anteriormente, también está en esta nueva recta, en la recta BN, donde B es precisamente pues, uno de los vértices y donde N es el punto medio de A y de C. Es decir, G también resulta que está en esta misma recta de aquí, ¿no? Es decir, en la mediana. Es decir, G está en la mediana. En la mediana de este B. Y si ya lo hicimos para estos, análogamente, G está en la recta que pasa por C y el punto medio de A y B. Es decir, también está en la otra mediana. Quiere decir que G, por la forma en que se puede expresar, está en las tres rectas. Está en esta recta azul, está en esta recta verde y al mismo tiempo también está en esta otra recta roja. Todas estas tres rectas son medianas. Quiere decir que todas estas tres rectas se intersecan en un solo punto. Por lo tanto, las tres rectas se intersecan en un solo punto. Por lo tanto, las tres rectas se intersecan en un solo punto, que era precisamente lo que queríamos demostrar, que se intersecan en un solo punto. Y con eso acabaríamos lo que sería este teorema ejercicio, ¿no? Que todas las medianas de un triángulo se intersecan en un solo punto, en donde utilizamos mañosamente el punto G, que tiene esta forma, precisamente porque es donde se van a intersecar, cosa o propiedad que ya habíamos nosotros visto en nuestra tarea. Y si no, pues ahora lo sabemos, que las medianas se intersecan en el punto, llamado punto G porque se llama gravicentro o se llama baricentro. De hecho, es la idea de las rectas baricéntricas, de las rectas en su forma baricéntrica, en donde este pedazo es 2 veces más grande que este otro pedazo. Y lo mismo para las otras dos medianas. Entonces, con eso acabaríamos el teorema que se quedó pendiente el martes y con esto ya ahora sí terminamos por fin la clase del día de hoy, que ya me pasé por muchos minutos ahora sí. Y bueno, entonces nos vemos la siguiente semana y que les vaya muy bien su fin de semana.